En momentos así, se puede pensar que la estupidez, la ignorancia, el miedo, la desesperación, la violencia, la brutalidad son elementos que, en cierto modo, definen, y también, denigran a la humanidad, en su máxima expresión. Suena un poco a divagación. A todo esto, si se le agregaría, la curiosidad, la inocencia, el descaro y el amor, y es por seguro, que puede causar un caos más allá de la imaginación. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo este palabrerío? Hay una razón, y con el tiempo que estés atento, lo entenderás. Aún, en tu burbuja de ignorancia, estás a salvo. Sin embargo, yo no. Recordarlo es un tormento. Lo que hice no me da orgullo. Pero no voy a salir del contexto. Puedes creer lo que quieras, al final, solo el hecho define la situación, aunque, cada uno, asume la realidad que acepta. Me llamo Damián. Actualmente, tengo 32 años de edad. Pero de lo que hablaré, sucedió hace 10 años. Me reservaré la ubicación exacta, no tengo interés de que quieras comprobar, y aunque lo consiguieras, sería inútil, no encontrarás nada y lo más seguro, es que asumas como ficción. Como dije antes, cree lo que quieras. Retomando a lo que iba, en su momento, aún vivía con mis padres, debido a que el trabajo que estaba en su momento, no contaba con un buen sueldo. Honestamente, mi familia no contaba con buenos recursos, bueno, es como dicen, asumimos lo que nos toca, no como nos gustaría. Completaré esta parte, con el último integrante, mi hermana menor de 17 años, Lilith. Ella iba a la secundaria. Aviso que, para sacarte del contexto, éramos una familia, en cierto modo humilde, pero eso era debido a los gastos que tuvimos que realizar para finalmente obtener propiedades y en cierto modo comodidades, como el internet, una casa a nombre de mis padres, sin ningún tipo de deuda y toda reparación que podía haber faltado, completado en su totalidad, además de tener cubierto cualquier implicancia de salud, como la dental, por ejemplo. Eso también implicó que mi hermana no pudiera completar en la escuela en el que se ubicaba, la secundaria completa, por lo que la opción era recurrir a una pública, así de esa manera el gasto se reduciría y podríamos seguir en nuestra tranquilidad. Lamentablemente, no nos dábamos cuenta de la situación de Lilith. Aclaro, que ella es una chica estudiosa y así como amable y con buena voluntad en hacer amigos. Siempre ha sido así, y siempre que la veías, irradiaba una aura de alegría y amistad si la vieras. Realmente extraño esa sonrisa, y haría lo que sea con tal de poder sentir su abrazo. En cuanto a lo que ella pasaba, era una injusta, pero real, karma que ha tenido que soportar mi hermana, alrededor de 3 años. Ninguno de nosotros podía notarlo, debido al poco tiempo que estábamos en casa, lo que, en cierto modo, fue nuestra culpa, al estar más ocupados en reunir el dinero necesario para pagar los gastos diarios y a sabiendas que la indemnización de cada uno de nosotros no era muy alta, lo que hacía que, el trabajar duro, fuera nuestro lema para seguir adelante. A todo esto, sumémosle si había accidentes en cada uno de nosotros, debido a incidentes inesperados, o roturas imprevistas, ya sea del automóvil, de alguna de nuestras cosas. Ahora que lo pienso, resulta tan pequeño e insignificante. No estuvimos presente para prestar la debida atención que ella necesitaba. Desde su ingreso a esa escuela, ha recibido constantes acosos, robos, acusaciones, agresiones físicas, y en ocasiones, abusos. No quiero detallar lo último, realmente pensarlo, solo bronca es lo que me inunda. Si bien, se puede decir que esto no fue exactamente todos los días, sí fue constante. Sin embargo, Lilith era alguien que tragaba todo esto, nunca se había quejado, nunca lo demostró en sus notas, nunca lo demostró en alguna actitud. Todo lo contrario, siempre demostraba una gran alegría, un enorme entusiasmo en sus tareas, siempre estando dispuesta a ayudar a cuanto fuera necesario. Revelaré una cosa, mi trabajo era de enfermería y como no solía ser muy experimentado en cuanto a desenvolverme, me era difícil y, sobre todo, agotador. A esto, sumémosle la parte de que no estaba registrado, debido a que, en términos legales, yo estaba becado, siendo un método muy sucio y tramposo de los dirigentes en cuanto a manejar personal y no pagarles como se debe. Por ende, mi trabajo no solo era en los términos que se me había contratado, sino que también, tenía que hacer horas adicionales para así, llegar al sueldo como, técnicamente, me correspondería, básicamente. Ya que estoy en confianza, revelaré otro dato, mi padre trabajaba, en cierto modo para decirlo, debido a que no me acuerdo bien, como un secretario en la construcción de una empresa, siendo que su labor era realizar las administraciones, en números, realizados en documentos, por computadora, demandando, alrededor, de 12 horas.
A esto, agreguemos que 1 hora de viaje, al utilizar el tren y 20 min de transporte público. Mi madre, en su caso, era encargada en la estación de servicio. Con esto, cierro la parte en que, desde nosotros, nunca tuvimos mala intención de nada, solo el simple hecho de que éramos personas luchadoras por nuestros bienes propios, sin daño alguno. En el último año en el que le faltaba a mi hermana de graduarse, mis padres estuvieron más ausentes, y en cierto modo, eso me ponía como razón de quedarme con mi hermana. Si bien, asumieron la crianza de su hija, también admitieron que, ante la exigencia en el que se encontraban, quedaba yo, como la mejor compañía, y, ante todo, la más confiable. Admito que esto no me gustó para nada, y traté de excusarme de que debía trabajar más, sin embargo, a balanzas, mi indemnización, por mucho que trabajara, no podía superar al sueldo de ninguno de ellos. No es que odie a mi familia, simplemente, a tanto estar encerrado en el trabajo, no me sentía muy cómodo en casa. A pesar de todo, esto me dio tiempo para decidir muchas cosas, como por ejemplo estudiar alguna carrera universitaria para así mejorar mi condición económica, y la más importante, el cómo sobrellevaba mi hermana su año escolar. Eso es lo que me llevó a volver a reconectarme con ella, y a descubrir muchas cosas, que, a su momento, me parecían improbables. Es en ese entonces, que descubrí, que nuestra vida acelerada y acaparada de trabajo, causaba el ignorar del estado de mi hermana. Cuando me tocaba llevarla a la escuela, tenía una cara muy extraña, como si temiera lo que pasaba. Siempre estábamos a 300 metros de llegar, su expresión cambiaba de una alegre a una vacía y sin emoción, como si el llegar, fuera el final de su vida. Admito, fui bastante ignorante en ese punto. Y estuvo así hasta, aproximadamente, septiembre. Durante ese año, me había convertido en la persona más cercana a ella, ya que nuestros padres, según ellos, estarían así hasta unos meses más, y que los gastos que teníamos, así como trámites pendientes, pronto estarían finalizados. A este punto, creo que debería haber dicho de estas actitudes raras que tenía Lilith, como el notarla callada cuando la iba a buscar, así como cambiar de expresión, abruptamente, cada vez que estábamos cerca de llegar. También le hacía preguntas sobre cómo le iba en la escuela, sin embargo, ninguna respuesta que me daba, me mostraba algún signo de preocupación. También notaba que tenía un grupo de amigos que siempre estaba con ella, por lo que asumía que tenía, en cierto modo, popularidad. La verdad, es que, en mi caso, yo nunca viví, lo que ahora llamarían bullying. Pero dentro de ese mes, fue cuando me enteré de lo que estaba pasando. Fue cuando Lilith tenía una presentación de trabajo, sin embargo, ella olvidó el trabajo a entregar, y solo había llevado el afiche para exponer. Después de haberla llevado, me había vuelto a casa. Y ahí fue que encontré su trabajo dentro de un plástico. Recordaba ese trabajo, ya que ella había llevado bastante tiempo hacerla, incluso había dormido poco el día antes de la presentación, ya que, según me respondía, estaba nerviosa y ansiosa. Tal y como la vi, así tal y como volví para llevárselo. En cuanto llegue, normalmente esperaría a que el portero me abriera la puerta, curiosamente, la puerta estaba abierta. No me gustaba tener que entrar de esa manera, pero tampoco quería que mi hermana quedara en ridículo, después de tanto que se estaba esforzando. Después de ingresar a la escuela, me propuse a buscar el aula donde ella tenía clases. Para mi suerte, había recordado las conversaciones que tenía con ella, y el aula en el que tendría la clase. Pero antes de poder tocar la puerta para entrar, me había cruzado con su profesor. No me acuerdo mucho de su apariencia, pero si algo era obvio, era que tenía una mirada agresiva y en cierto aspecto, algo descuidada. Me había preguntado, de mala manera, el qué hacía allí. Le respondí, un poco avergonzado, que había entrado para poder alcanzarle a mi hermana un trabajo, que era el que tenía que exponer. Ese hombre, con una mirada despectiva, tomó el trabajo, y leyó la primera hoja, en el cual decía el nombre del proyecto y quién estaba a cargo del mismo. Después de eso, solo me invitó a retirarme, para no sonar que realmente le faltaba bastante tacto en cuanto a interacción social, y solo resumí, en aquel entonces, que posiblemente estaba cansado, y que solo había respondido por eso. Luego de eso, me volví a casa, aún así, por alguna razón, tuve una mala sensación, como si me alertara de algo y que tenía que volver a buscar a Lilith ahora mismo. Pero como todo ignorante, lo asocia a un sentimiento paranoico. El día estaba terminando como siempre. Me tocaba ahora ir a buscarla. Pero al momento de recibirla y llevármela, me habían dicho que se fue con sus compañeros, hacia su casa.
Me pareció algo inusual, en cierto modo estaba asumiendo que solo quería estar con sus amigos, aún así, el hecho de que me tomara por sorpresa me hacía notar que no era algo que hiciera Lilith, comúnmente. De acuerdo, admito que fui bastante lento para algo tan obvio. Traté de llamarla, ya que todos en casa teníamos un celular, en caso de alguna emergencia, pero nunca hubo respuestas. Por suerte, mis papás habían instalado un programa para localizar los teléfonos, al cual solo lo usaría en caso de emergencia. Lo asumiría como una y posiblemente, luego les explicaría que todo fue un error mío. Aquel programa, me indicaba una ubicación aproximadamente a 800 metros de distancia, lo que hacía que fuera largo a pie, y me extrañara que fuera en dirección tan contraria a casa y por ende no avisara que se iría a otra parte. Al avanzar, podía notar que cuanto más me acercaba, más inseguro y más diferente se hacía a mi alrededor. Realmente, podía notar que la gente que se ubicaba, eran de condiciones bastante pobres, por decirlo de manera más agradable. La cuestión es que, esto me llevó a una casa con un pasillo bastante grande. Al estar no muy lejos, me crucé con 3 personas que parecían custodiar la entrada. Estos, impetuosamente, preguntaron qué hacía ahí, ya que, incluso por la forma de vestir, o de incluso actuar, era obvio que yo no pertenecía en la misma zona. Solo contesté que estaba buscando a mi hermana y que la señal de su teléfono me llevaba a este lugar. Uno de los hombres me dijo que yo no podía entrar, dado que no había razón alguna, como el no estar invitado. A pesar de mi insistencia y de mostrar la pantalla para aclarar mi razón de estar ahí, estos no solo me negaron el paso, sino que mostraron sus armas, dándome a entender que mi camino había terminado. A estas alturas, no iba a permitir que mi hermana estuviera en un lugar bastante inseguro, mi alerta mental cada vez se hacía más grande. A sabiendas de que ingresar formalmente me era imposible, di la vuelta y me dirigí hacia un árbol, para treparlo y llegar, por medio de saltar y andar sobre techos al paradero de mi hermana. Sé que suena insólito, pero a estas alturas, haría lo que sea necesario para evitar más problemas de lo que necesitábamos. Lo reconozco, era un sentimiento egoísta y estúpido, pero creo que me negué a aceptar que mi hermana podía estar en peligro y quería ver, sorprendentemente, que solo había hecho amistades con gente equivocada y que esto solo terminaría en un sermón. En serio, me hubiera gustado que terminara así. Logré llegar al lugar que me indicaba mi teléfono. El lugar era un completo desastre en sentido de orden. El olor era desagradable, y la oscuridad parecía más inundar a su alrededor. Al estar finalmente en el punto donde me decía, aclarando que cada paso que hacía, era con el mayor disimulo, después de todo, estaba haciendo allanamiento e invadiendo un hogar que no era mío. El punto me llevaba a una habitación oscura, con solo una lámpara de iluminación, y un olor muy desagradable, que al recordarlo, me da asco. Había una cama y unas frazadas, y al destaparlos, encontré lo que un hermano mayor nunca debería ver. Mi hermana estaba hecha un desastre. Estaba semidesnuda, llena de moretones y fluidos corporales, en estado de inconsciencia. Casi se me escapa un grito de conmoción, pero logré conservar algo de raciocinio y me propuse en llevármela lo antes posible. No sé quién o quiénes habían hecho tal acto tan horrible, pero en ese momento, tenía que salir de ahí, o lo más seguro, es que terminaríamos desapareciendo ambos, si perdíamos más tiempo. La envolví con las sábanas y me llevé toda su ropa, así como su mochila junto con sus cosas, que pude encontrar, siendo una tarea tan desagradable pero necesaria ante las circunstancias. Así como salí, así como me fui, y en parte la mejor decisión, porque apenas logré salir con mi hermana de esa asquerosa habitación, había escuchado pasos acercándose. No me iba a quedar a averiguar quiénes eran, o este rescate terminaría siendo el más inútil. Como si no fuera suficiente, no me había dado cuenta que el clima estaba oscureciendo y que la lluvia se avecinaba. Estaba bastante lejos y el estado de mi hermana no mostraría nada a mi favor. Sea suerte o maldición, un hombre con una moto pasó cerca nuestro. Parece que estaba bajo efectos de estupefacientes, ya que no nos prestó atención en ningún momento. Lo hice sin pensar mucho, y creo que fue la desesperación. Puse a mi hermana en un costado, mientras me dirigía a aquel hombre que estaba fumando, y aclaro que no eran cigarrillos. Sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero el hecho de encontrar a mi hermana en ese estado, me dio el impulso de hacer lo que hice. En uno de mis bolsillos, yo tenía una pluma para escribir, y tomé al hombre por la espalda, tapando su boca, y sin mucho tiempo, usé la pluma como puñal, en su cuello, enterrándolo lo más profundo que pude. La lucha no duró casi nada, mientras me lo llevaba a un costado del árbol donde había bajado hace un momento. Saqué sus llaves y me llevé su moto para sacar a mi hermana y ponerla a salvo, lo más rápido posible.
No sé si alguno me vio, pero no me importó en ese entonces. Cuando llegué a casa, dejé la moto en una esquina para evitar sospechas, luego que dejé a mi hermana dentro de la casa en la ducha. La limpié tanto como pude y luego la llevé a su cama y atendí sus heridas tanto como pude. Lo bueno de ser enfermero, es que, en mi caso, me dispuse a resguardar de material de mi trabajo, solo por si alguna emergencia llegaba a ocurrir, y hubiera querido que fuera una situación menos aberrante. Cuando logré dejarla, aunque sea bajo mi visión, lo más estable posible, la lluvia cayó con todo. Fue entonces que aproveché para tomar una taza de té. Aún me costaba digerir esta situación y el cómo se lo iba a comunicar a mis padres. Sentía que había fallado como hermano mayor, como hijo, y como persona en sí. Y si quería agregar, había causado un homicidio. Realmente mi día no podía ponerse peor. Pero si de algo aprendí, es que nunca digas eso en voz alta, porque el universo te demostrará lo contrario. Mis padres habían avisado que iban a tardar un poco en volver, debido a la lluvia, y a que, increíblemente, sus trabajos los habían condicionado en seguir más tiempo del debido. Mi hermana aún seguía durmiendo. Por suerte, había hecho los controles de sus signos vitales, y todo delataba que estaba estable, excepto por la fiebre y los golpes. En cierto modo, quería asumir que no quedaría embarazada o con alguna enfermedad producto de esos monstruos. Para no estresarme más de lo necesario, había hecho la cena para que nuestros padres volvieran y solo se acomodaran en casa, para finalizar en dormir y repetir el ciclo de trabajo al otro día. Sé que es de cobarde, pero no quería decirles esto a ellos, no quería preocuparlos más de lo debido. Para cuando ellos llegaron, gracias al día tan cansador que tuvieron, sin contar el viaje de regreso a casa, no se fijaron mucho en Lilith. Aunque no lo parezca, no había dormido esa noche. Dado a todo el momento, perdí el sueño y me pasé la noche viendo vídeos de terror. Aclaración, me gusta el terror y el saber de cosas ficticias así, suelen relajarme. Entre varias cosas, había encontrado un video poco común. Aparentemente, el dueño del canal era una mujer que no solo relataba historias de terror, sino también cosas como magia, hechicería, entre otras cosas. Recuerdo que, a la edad de mi hermana, me solía interesar mucho y una vez quería realizarlo, sin embargo, solo llegar a juntar una botella de vidrio con agua negra como contenido. Pero esta vez, había un video que me dio curiosidad. Había, hasta donde tengo entendido, un ritual de poder atribuir poderes. Me parecía absurdo algo que podría ser beneficioso, a simple vista, pero dado lo que había pasado, decidí probarlo, ya que, en todo caso, real o no, no perdía con intentarlo. Así que decidí probarlo conmigo, solo pidiendo el poder de vislumbrar lo que no está a mi vista. Al día siguiente, la rutina de mis padres empezó como siempre, sin embargo, solo les dije que Lilith no iría a la escuela, ya que estaba enferma, debido a la lluvia del día anterior. Para mi favor, aquella excusa los había convencido y durante ese tiempo aprovecharía para hacer lo necesario. Cuando la toqué para despertarla, una corriente de visiones se me había aparecido. En ese momento, pregunté qué es lo que había pasado. Mi respuesta fue el seguir los pasos de aquel video, lo que logró darme aquella visión. Para poder entender la situación, decidí probar en mi hermana qué es lo que le había pasado a Lilith. La visión me mostró aquel día fatídico, el cómo la amenazaron, el cómo ella había puesto el trabajo a exponer en su nombre, lo que hizo que, los supuestos amigos que creí, erróneamente, eran en realidad un grupo de bravucones, que durante los años lectivos que le quedaban a mi hermana, le habían hecho la vida imposible, y decidieron vengarse, utilizándola como medio de pago, su cuerpo para hacer una video triple X, para no solo extorsionarla, sino también para ganar dinero en las visitas que tendría, y como castigo por no obedecer el lugar que le correspondía, según ellos. Más visiones en detalle estaba presente. Las agresiones físicas, mentales y emocionales, constantes. Y lo que era peor, los directivos estaban al tanto de todo esto. Sin embargo, como esos chicos, son familiares de gente criminal, sienten el derecho de hacer lo que se le plazque sin límite, sin nada que pudiera detenerlos. Aquel momento no solo me hizo llorar, me hizo hervir de rabia e ira, por todo lo que soportó mi hermana injustamente y nosotros, su familia, estuvimos demasiado distraídos para notarlo. Sonara que obviamente tenía que haberlo sabido y no necesitaría un poder de visionario para notarlo, pero entiendan por favor, cuando estás tan abocado al trabajo, incluso lo más simple, puede estar fuera de tu intuición o propiocepción o cognición, como lo quieras llamar en sí. En eso me toqué a mí mismo, y sin quererlo, pregunté ¿y si denuncio todo esto? Mi respuesta no fue nada alentadora. El intentarlo solo me podía varias cosas.
En primera que me expondría que si mi hermana fue llevada, yo fui a buscarla y había matado a una persona, puede que también fuera un malviviente, pero no dejaba de ser un homicidio, la humillación que no solo se expondría mi hermana a cuestión pública, sino también mi familia, nuestras falencias, y sobre todo la mía, ante mi fracaso de no haberla cuidado como me correspondía, quedando encarcelado, mientras ellos no solo quedarían exonerados de los cargos, sino que también se vengarían de mi familia, destruyéndolo todo y terminando lo que le habían hecho a mi hermana, también le harían lo mismo a mis padres, sin agregar el escándalo que nuestra familia tendría para siempre, mientras yo, me pudriría en la cárcel por el resto de mi vida. Caí de rodillas contra el suelo, realmente, a estas circunstancias, estaba contra la espada y la pared y no sabía a quién recurrir, nadie iba a saltar a mi favor, no podía hacer nada sin que la desgracia acabara con nosotros. Respiré profundamente, y me puse a buscar la página web donde había conseguido mi nueva habilidad, y entre tanto, encontré libros de hechizos, para descargar. Obviamente, el propio dueño del canal mencionaba que era solo simple lectura, pero a estas alturas, y dado mi nueva habilidad, solo recaí que, ante situaciones extremas, mis soluciones tenían que ser extremas. Me costó reunir todos los ingredientes, para el ritual que tenía que hacer, por lo que logré disimular sin mucho problema y terminando el día, con la misma apariencia de ayer, prometiendo, sin dar detalles a nuestros padres, que mi hermana estaba mejor y que volvería a la escuela al día siguiente. Al momento que todos se durmieron, y en las horas de la medianoche, realicé el conjuro. El ritual me daría lo que buscaba, que mi hermana se curara por completo y tuviera la capacidad de defenderse de estos malvivientes de una vez por todas. No recuerdo completamente los detalles, pero admito que desde que empezó hasta que terminó, una esencia desagradable me rodeaba todo el tiempo, pero esperaba que el resultado fuera un éxito verdadero. El día empezó como siempre, a excepción de mi hermana, que ya había despertado más temprano, de hecho, estaba más adelantado que yo en muchos sentidos. Su estado de ánimo estaba mucho mejor, sus heridas habían desaparecido y su color de piel era más vivo, y hasta ya se había preparado para ir a la escuela. Lo que no noté, es que no había desayunado nada, debido a que me enfoqué en sus ánimos, estaban mucho mejor de lo esperado. La acompañé hacia la escuela, tal y como hice siempre. Debido al ritual de anoche, esto me había costado horas de sueño respirador, por lo que, al volver a casa, decidí dormir un poco. Pero mi sueño fue todo menos placentero. Un monstruo voraz y oscuro, con manchas de sangre en la boca y en sus garras estaba matando a diestra y siniestra, de manera brutal y sin piedad. Desperté, y vi mi reloj. Faltaba una hora. Tenía un mal presentimiento, así que esta vez, hice caso, y me fui para la escuela para sacar a mi hermana, y examinar de que todo estuviera bien. Pero lo que vi, a medida que me acercaba, no me preparó para esto. La escuela estaba rodeada de policías, mucha gente afuera, y ambulancias. El pánico me invadió, y sutilmente, ingresé a la escuela, ya que no encontraba a mi hermana, temiendo que esos criminales se hubieran vengado de ella. Pero más pasos daba, más veía que una carnicería se había desatado. Sangre, miembros, huellas, cuerpos, vísceras, carne, huesos, ¿qué carajos había pasado? Mi visión me respondió. Mi hermana, cuando los bravucones fueron a molestarla, desató en ella una rabia animal, y en tan solo segundo, los había matado. Y eso solo el inicio. Cada persona que tuviera la mala suerte de cruzársela, solo caería en sus, literalmente, caras. No solo eso, su boca se había deformado en una forma monstruosa y exageradamente alargada. No solo destrozaba, devoraba con placer y hambre. Esto era un desastre. Releí el ritual que había descargado, sin embargo, no leí las advertencias y posibles peligros que causarían. Aquel ritual que hice, utilizaba fuerzas de la posesión de un demonio. Me maldije por la estupidez y desesperación que estaba por tomar una decisión tan espantosa. No perdí tiempo y salí de allí, solo llevándome un crucifijo, que estaba en un aula. Sonara cliché, pero ante situaciones así, realmente no sabía más que pensar. Fue entonces que me dirigí para la casa. No me percaté, en aquel entonces, de que había entrado a la boca del lobo. El interior estaba muy silencioso y emanaba un fétido olor. Me dirigí al origen de esa pestilencia. Eran mis padres, con el rostro desfigurado y el corazón arrancado, unidos por intestinos de ellos mismos. Me alejé petrificado. La pesadilla no parecía tener fin. ¿Qué es lo que hice? Los toqué y bajé la cabeza, era mi forma de despedirme y esperaba que me perdonaran. En ese momento, Visión me lo mostró.
No solo el detalle de cómo, lo que fue mi hermana los mató, sino que mis padres, ante la masacre en la escuela, fueron a casa para ver si estábamos bien ya que ninguno de nosotros respondió al teléfono, yo lo había olvidado. Apenas pude procesar esto. Mi hermana apareció a mis espaldas. Sus ojos eran oscuros y rojos, su boca era alargada y terrorífica, y sus manos eran bestiales. Me saludó y agradeció de que la ayude a un ascenso, ya que ahora podía hacer todo lo que quisiera. No me culpaba por lo que le hice, ya que ahora no tenía límites para nada. Sé que no era ella, era esa energía oscura y maligna, quien hablaba por ella. Esperaba que funcionara, al sacar el crucifijo que saqué de una de esas aulas y solo dije lo que se me ocurría. Sal de mi hermana. Ella se retrocedió de un salto y se rió. Me dijo que funcionaría si tan solo no fuera un pecador y tuviera más experiencia, como un exorcista o un tipo de profesional en esto. No llegué a prepararme, cuando se me abalanzó encima mío. Su fuerza era extraordinaria y enterró sus dientes afilados en mi cuello. Grité de dolor como nunca. Por suerte, pude sacármela de encima. Mi pelea con ella no solo fue dispareja, sino que, a cada momento, la casa se incendiaba, dándome cuenta que ella misma había causado el fuego. En los pocos ratos que tuve tiempo, además de recuperar aliento, me puse a buscar en cómo acabar con el demonio. Lamentablemente no era muy alentador, requería de un exorcista o de un elemento que me eran imposibles de conseguir. Mi hermana me había descubierto y entre forcejeos y cortadas, solo atiné a lanzarla contra el fuego que estaba impregnando mi casa. Fue ese entonces que recordé algo, sal. Lo lancé al demonio, ya que recuerdo, algunas culturas, lo utilizaban para ahuyentar demonios. Ambos elementos combinados, la cruz y la sal, habían logrado hacerla retroceder. Mi plan era contenerla, para así encontrar la manera de liberarla. Por desgracia un escombro cayó encima de mí, donde no solo perdí el conocimiento, perdí su rastro. Pasado el incendio, logré sobrevivir, estando en un hospital, siendo el único sobreviviente. Mis padres habían muerto, mi hermana había desaparecido y yo ya no tenía nada. No tenía abuelos, ni familia cercana. Prácticamente, había perdido todo. Nunca se supo qué pasó exactamente con la masacre de aquella escuela, supongo que habrán falseado los datos para no llamar la atención. Cada tanto, escucho casos en rutas, bosques o callejones, de personas desaparecidas, o algunas encontradas como si un animal salvaje los hubiera asesinado. He intentado buscarla, pero siempre me lleva a callejones sin salida. Obvio, no quiere que la encuentre. Solo puedo decir, perdónenme. Esto fue mi culpa, la situación me acorraló y ahora he desatado un mal en este mundo. He tratado de revertir esto por años, sin éxito alguno. Solo puedo decir, ten cuidado cuando veas a una chica de ojos negros y una sonrisa alargada, rodeada de colmillos, porque no habrá nada que te salve. Oh, otra cosa más, no tienes que creerlo, nadie lo hace, mientras hayas escuchado esto, has aumentado la probabilidad de que seas su siguiente alimento. Puede sonarte sin sentido, pero es justamente lo que ella quiere, que ignores esto, para que la sorpresa sea más deliciosa. Sé que haber distribuido por estos medios, es como ayudarla en tener más víctimas. Lo lamento, es mi hermana, a pesar de todo. Lo he visto, al contártelo, habrá probabilidad de que la encuentre y la libere, finalmente, aunque no puedo garantizar tu seguridad. Una cosa más, corre.